Son las 7:09, estamos en vivo, más de 1040 AM, Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. Nuestro tema de hoy es un tema muy real, creo para quien lo vive, un tema muy difícil. Va a ser lo que vamos a desarrollar hoy, la relación de pareja después de la llegada de un hijo con discapacidad. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, 01 800 727 54 20 y la línea directa para Austin, Texas 512 215 49 09. Nos escuchamos en el 1040 AM Radio Mujer en Guadalajara, Jalisco, 95.1 FM Radio Mujer en Austin, Texas, y en cadena Cable Radio Network, llegando a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana. Bien, un abrazo muy afectuoso a toda la comunidad que nos está escuchando a lo largo y ancho de Estados Unidos. Antes de darle paso a nuestro tema y algunas reflexiones, quiero agradecer muchísimo, amigos y amigas, agradecer profundamente la confianza de las mujeres que estuvieron ayer con nosotros en nuestro segundo nivel del taller Mi esencia como mujer es mía o es heredada. Creo que el resultado al final de los dos niveles con los grupos que se juntaron, creo que el resultado fue muy bueno. Espero no equivocarme. Es uno de los puntos donde hemos trabajado con más detalle, con más minuciosidad en torno a la cuestión de la sexualidad, y parece ser, ojalá, espero que así sea, que muchos novios, maridos, amigos van a estar muy contentos con esta, espero así sea, nueva actitud sexual de parte de sus parejas. Ojalá así sea. Bien, antes de darle la bienvenida a nuestro querido amigo Mariano Calderón, amigos y amigas, di hace un momento, pero no hace un momento, los días pasados, una alerta Amber en torno a una niña de 7 meses que había desaparecido. Resulta que la niña murió, la mamá la escondió en un osito de peluche. La mamá asustada porque la niña murió porque tenía un problema de pulmonía, una cosa así. Dijo una cosa, luego dijo otra, y al final de cuentas ya encontraron a la niña que estaba ahí en la misma, a un lado de la camita, en un oso de peluche en el interior. Gracias a todas las personas que estuvieron atendiendo la alerta Amber, y por favor, de aquí en adelante, siga atendiendo la alerta Amber. Bien, en cabina el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros. Mariano, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas noches. Noche tarde o tarde noche. ¿Cómo está, don Mariano? Bien, tranquilo, Rolando, disfrutando cada vez más la llegada de la Navidad. Se afeitó el bigotazo, don Mariano. Bigote, me rejuvenecí, me dicen que me quité como 20 años. No creo que sea tanto, pero algo me dije, voy a parecer más a Rolando, pero sin bigote. Ok. Mi querido Mariano, bienvenido a nuestro tema de hoy, la relación de pareja después de la llegada de un hijo con discapacidad. Estamos cercano a un primer corte comercial, una reflexión breve. Bueno, es un trago difícil y creo que es importante revisar este aspecto, poca gente lo considera. Lo que una pareja vive con tanta esperanza, con tanto deseo, con tanta felicidad, la gestación o la de un hijo, la espera de 9 meses y la culminación es cuando nace encontrar con un problema de anormalidad, vamos a decirlo de esta forma, una discapacidad, ya sea falta de vista, ya sea un pie más cortito, ya sea lo que usted guste. ¿Qué es lo que sienten estas personas? Pareciera que en ese momento es como algo hice que me castiga Dios, algo hice que afectó mis genes, algo hice que no me lo merezco y no sé por qué sucede. Bien, vamos a ir a un primer corte comercial, amigos y amigas. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Vamos a un corte, estamos en más de uno.
las 7:19 hora del centro, continuamos en vivo, más de 1040 AM Radio Mujer, de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. El tema, la relación de pareja después de la llegada de un hijo con discapacidad. En cabina el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros. Los teléfonos en cabina los acaban de escuchar. Mariano, en el segmento anterior platicábamos sobre cómo algunas personas tienen una reflexión de qué hice o qué dejé de hacer para tener este castigo, esta deficiencia, esta falla. En eso estábamos. Sí, bueno, es la interpretación que da la gente, es de lo que se trata, el punto aquí es ver. Y me gustaría, ¿cuántos de ustedes no deben de haber vivido esto, queridos radioescuchas? Alguno de ustedes nos debe dar su opinión, qué sintió, qué experimentó cuando nació su hijo con un problema de vista, con un problema de auditivo, o un problema motriz, que son los más frecuentes. Sí. Algunos son genéticos, otros no, otros tuvieron la gran desgracia de que el parto se complicó, el parto fue, se dice distóxico, es decir, inadecuado, difícil, tortuoso, de sufrimiento fetal. Distóxico es como descompuesto, ¿no? Un parto descompuesto, un parto inadecuado. La distosia es como enfermedad, ¿no? Como dificultad, una distosia, un parto distóxico. Sí. Y bueno, esto produce muchas veces que se zafe un bracito, que se zafe una piernita, retorna las más de las veces, se acomoda, se ubica nuevamente, pero hay veces que no sucede esto. Hay veces que hay un sufrimiento fetal y entonces hay una baja de oxígeno en el momento del nacimiento, no logra el bebé ya estando adentro, ya estando afuera, tener el suficiente aporte, y esto pues, suele causar o puede causar ya una lesión cerebral. Cuando es muy largo el sufrimiento fetal y la merma en el aporte de oxígeno, pues se da la lesión cerebral. Y esto pues nace el bebé así. Entonces tenemos desafortunadamente discapacidades en los infantes, ya de tipo genético o ya de tipo, pues voy a decirlo de esta manera, alrededor del parto, ¿no? Alrededor de los eventos que vienen con el parto o con la cesárea. Puerperales serían distocias puerperales. ¿Y qué vive la persona? Ese es el punto. ¿Cómo lo vive? Cuando es algo genético, lo vive la más de las veces como una situación donde algo hizo en su vida, si es muy religiosa la persona o no tiene un gran conocimiento de tipo médico, de tipo universitario, voy a decirlo de esta manera, suele atribuirlo a cuestiones mágicas, lo suele atribuir a aspectos mágicos religiosos, como me castigó Dios por lo que hice alguna vez, seguramente fue que no me he portado adecuadamente, en fin, algo le van a encontrar, ya sea porque tuvo sexo antes del matrimonio, ya porque tuvo no era virgen la persona, ya sea porque se casó con el hombre que no le permitían los padres, o sea, el que no quería la familia, ya sea porque siente también una situación donde quizá, fíjate, fumó un cigarro, no digo que sea fumadora, que es muy diferente y eso justifica, sino más bien que llegó a fumar un cigarrito o que llegó a probar una cervecita y de repente, Sí. o en fin, toda una serie de situaciones. Y normalmente lo ponen así en lo caótico, en la situación que no se explica, en la situación que tiene una explicación de tipo mágica. Y la genética pues no va desde esa perspectiva, hay que entender lo que tiene que ver más bien con una situación que tiene que ver con genes. Hay a veces otros aspectos como son las de la trisomía 21, el síndrome Down, que es muy frecuente. Esta trisomía 21, bueno, los genes se dan por pares y exactamente y se contabilizan del 1 al 22. El par 23 es el sexual, que tiene que ver con el X y con el Y, lo conoce así la gente, el XY, que da el sexo, es el par número 23. Entonces los otros dos son del 1 al 22, y el número 21 en especial, cuando tiene una afectación y llega a tener un tercer gen, un tercer cromosoma, más bien no gen, cromosoma, se dice que hay una trisomía, si son 3 en lugar de 2, ya no es par, es triada, y eso es lo que genera el síndrome Down. Hay otros más, que es el Klinefelter, en fin, hay muchas alteraciones genéticas. Lo que resalta de todo esto es de que de inicio la primera situación es algo
mágico religioso, Rolando, y ahí entonces vienen las recriminaciones mutuas entre la pareja. Fue tu culpa, no fue la tuya, fue tu familia, o tu familia que me trae sufriendo, tu madre que no me tolera, tu madre que me hizo pasar las malas cosas, me generaron un susto, me asustaron en el embarazo, en fin, todo este tipo de aspectos, siempre tendientes a la búsqueda de una razón, y la más de las veces culpándose mutuamente, y a veces no se culpan plenamente, sino que sola la persona se culpa a sí misma, Sí. ya sea hombre o ya sea mujer. Esto es algo que va distanciando a las personas y que les va generando un gran temor, Rolando, para volver a tener relaciones sexuales, o por la posibilidad de volver a tener un nuevo embarazo. ¿Y qué va a suceder? ¿Será nuevamente el embarazo sano insano, o será acorde, ¿no? Normal? Queda ahí la disyuntiva. Mariano, me llama mucho la atención en esta justificación mágica religiosa, si fue la percepción así, donde puede también entrar el concepto de me echaron sal, me echaron mal de ojo. ¿Es válido? Es la magia. ¿Sucede? Ese es el concepto mágico precisamente, y no es válido. Bueno, no es que sea válido, sino en realidad todo lo que tiene que ver con la magia o con la religión, pues son situaciones que tienen que ver con la fe, son creencias. Sí, a lo que me refiero de válido, qué bueno que hace la aclaración don Mariano, se presenta este tipo de argumento cuando alguien tiene un hijo con discapacidad, donde considera que sí le echaron mal de ojo. Es muy importante esto que planteas, Rolando, y a título de generar un conocimiento en las personas, esta solución, esta explicación que yo le denomino, o más bien psicólogos y psiquiatras le llamamos de tipo mágico, es la primera que se da en la humanidad, Rolando. Es decir, desde tiempos históricos, ya no, desde tiempo atrás, antes de Cristo y mucho más atrás, siempre a cualquier tipo de malformaciones o cualquier situación hoy llamamos discapacidades, ¿verdad? Sí. Pero cualquier tipo de malformación o de alteración que presentaba un bebé era atribuido a algo mágico, a algo que no era de este mundo. Era un castigo divino la más de las veces. Entonces, lo digo de esta manera porque es importante que la gente conozca que normalmente la explicación que se da es la mágica hoy en día, ¿no? En tiempos modernos. Pero que esta explicación está colocada desde tiempos históricos, desde antes, desde principios de la civilización humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existía un gran conocimiento en cuanto a la biología humana, en cuanto al conocimiento de lo que es la gestación, cómo se daba, lo que tiene que ver con cromosomas, lo que tiene que ver con el aspecto de formación intrauterina, es decir, dentro de la matriz. Y hoy en día que ya conocemos, podemos dar una explicación más racional, más intelectual, vamos a decir, más acorde con el desarrollo cerebral que tiene el ser humano. Bien, en toda esta evolución, en todo este avance, ¿habrá alguna pareja, Mariano, desde tu perspectiva de conocimiento, un gran conocimiento, una pareja que haya tenido algún bebé, algún hijo con discapacidad, y que en lugar de acudir a esta parte científica, al darnos cuenta qué fue lo que sucedió, recurrimos con el curandero, con todo el respeto que me merecen los y las curanderas, y que entonces creemos que ya con la limpia o la solución o el agua o X ya no se va a presentar otro bebé con discapacidad? Es bien importante eso que plantea Rolando, porque aquí hay que hacer una diferenciación. Fíjate, por el escaso tiempo lo diría así rápidamente. Lo que tiene que ver con curandero y hechicero, y hay que dividirlo. Es un curandero dentro de la cultura nuestra occidentalizada, no es lo más adecuado, lo más apropiado, ya veremos por qué. Pero es un aspecto de interculturalidad, es decir, está dentro de huicholes o de culturas indígenas. Ahí tenemos que verlo desde otra perspectiva. Bien, vamos a ir a un siguiente corte comercial, amigos y amigas. Nuestro tema de hoy, la relación de pareja después de la llegada de un hijo con discapacidad. Están escuchando Más de Uno.
Son las 7:34 hora del centro, continuamos en vivo, más de 1040 AM, Radio Mujer. El de la voz, Oscar Orlando Peña Aguayo, gracias por estar en contacto con nosotros. El tema de hoy, la relación de pareja después de la llegada de un hijo con discapacidad. En cabina el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra. Tengo una llamada telefónica, Silvia, de 56 años. Nos dice, gracias por el tema. ¿Cuánto tiempo puedo tomar este medicamento que se llama fluoxetina? Ella tiene 56 años. Bueno, el medicamento, la fluoxetina, se usa para depresión y para ansiedad, para trastorno de ansiedad generalizada. Silvia, la verdad es que el tiempo mínimo normalmente va entre 8 o 9 meses, lo mínimo que se suele sugerir, pero mucho depende del problema que tengas. Si es una depresión, si es un trastorno de ansiedad generalizado, pues varía todo esto. La recomendación, te voy a decir que de hecho no es por meses o de tiempo, tiene que ver en dos aspectos. Lo tienes que consultar con el médico que te la prescribió, pero en esencia es cuando se soluciona la depresión o cuando se soluciona el trastorno de ansiedad generalizado, a partir de ese momento en que los síntomas se dieron y ya no hay nada, tú tienes que empezar a contar 6 meses. Si durante esos 6 meses no tienes ninguna recaída, entonces se puede suspender al terminar los mismos, desde luego en comunicación con tu médico. Si en algún momento tú tienes una recaída, entonces no puedes suspender, quiere decir que la enfermedad no ha sanado y por consecuencia debes de mantener la fluoxetina. Bien, regresamos con el tema, don Mariano, la relación de pareja después de la llegada de un hijo con discapacidad. Platicábamos hace un momento si hoy en día continuaba estando presente en algunas parejas que tienen algún niño con discapacidad los conceptos mágicos religiosos, en donde ellos, en lugar de atenderse desde la perspectiva científica para poder comprender el por qué su bebé está o nació como nació, si se dan esa oportunidad o siguen teniendo este vínculo con el curandero o la curandera. Usted hacía una diferencia muy marcada sobre cuestiones de cultura que se me hace interesantísimo. Ahí nos quedamos. Sí, gracias, Rolando. Sí, el aspecto de los curanderos, digo, es que hay que considerarlo. Una cosa es el médico, voy a decirlo de esta manera, de una cultura indígena, como el tipo Huichol, Rarámuri, X, y ellos le dan un nombre especial, el Maracame, por ejemplo. Ese sería uno de los curanderos de ellos. Y el Maracame cura acorde a aspectos mágicos religiosos de la cultura de ellos que nosotros no comprendemos plenamente. Ese es el punto. Entonces, cuando hablamos de un Maracame, estamos hablando de un aspecto donde tenemos que introducirnos a la cultura de estas personas para poder comprender cómo funciona y cómo está trabajando. El Maracame entonces va a hacer ciertas curas buenas y válidas que tienen que ver con fe, con religión y que pueden ayudar a la persona a superar el problema. Pero si nosotros hablamos de un curandero, Rolando, para una persona occidentalizada, para una persona que cree en una religión alternativa como puede ser católica, cristiana, budista, islámica, qué sé yo, el curandero ya no es tan válido. El curandero ya no va a encajar, no va a dar una solución adecuada. Entonces termina en el territorio de la magia nada más, termina en el pensamiento mágico, en el pensamiento no racional. En la cultura indígena puede pensarse en un aspecto también mágico, no racionalizado, pero hay un contexto que le da una validez diferente, porque hay una comprensión de la vida cosmogónica muy diferente a la nuestra. Entonces también uno como psiquiatra, cuando uno tiene este tipo de personas, tiene que ser uno muy cauteloso y diferenciar muy bien en qué momento estás viendo tú la situación de un curandero en una persona occidentalizada a un maracame, voy a decirlo de esta manera, a un curandero dentro de una cultura indígena. Bueno, esto es muy importante. Y desde esta perspectiva entonces, si me regreso al aspecto occidental, la situación de tratar de sanar o de conciliar o de curar un aspecto de discapacidad a través de un curandero no lleva más que a un choque
de conocimientos, digamos, vamos a ponerlo de esta manera, al conocimiento académico establecido por un médico, por la alopatía, por el aspecto de la racionalidad, a un aspecto de un curandero que no tiene mucho que ver más que con aspectos mágicos, fíjate, la magia, la magia no explicada, la magia que no tengo muchos argumentos para ver, porque no existen. La magia es un aspecto de fe, es una situación de fe donde entonces no hay explicaciones, ¿no? Se da por sentado y punto, ¿no? Por ejemplo, la cruz panteonera, ¿no? Sí. Dice uno, bueno, ¿qué tiene que ver tierra que sacan de un panteón? Sí. Van y te la avientan afuera de tu casa y te Sí. pintan una cruz. Caray. Esto no es más que una creencia por consecuencia, no hay una explicación. Entonces la persona que lo cree, por eso se llama creencia, le da le da características o le da virtudes o situaciones, le da atributos, para que se comprenda, atributos los que él quiere y los que él considera. Por consecuencia se llaman atributos mágicos, porque no tienen una explicación. Entonces dice, es que es malo. Pues uno dice, bueno, malo, ¿y por qué? Sí. Una cruz que no es bonita, pues una cruz, bueno, algunos dirán, la cruz es el símbolo a través del cual Jesús hizo la redención de los pecados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es malo? Porque una cruz forjada con tierra panteonera es inadecuada fuera de la puerta, por ejemplo, ¿no? Y si el otro dice, entonces le da un atributo negativo, cuando otro dice, bueno, pero es que la cruz es la de redención, entonces la cruz simplemente debe ser algo benéfico y debe ser protector. ¿Cuántas personas no tienen una cruz a la entrada de su casa a manera de protección? Entonces ahí es donde podemos ver, bueno, entonces, ¿cuál es el significado y hacia dónde va? ¿Hacia lo bueno o hacia lo malo? Entonces terminamos diciendo, pues son creencias, y al tener creencias que no son, vamos a decirlo, respetadas, o más bien, ¿cómo podríamos decir? Aceptadas por toda la comunidad, entras en un choque. Al no aceptar toda la comunidad, tú entras entonces con un tipo de explicación y luego con otro. Y por consecuencia, el que va a sufrir es el bebé, la persona que tiene la discapacidad, o los padres que lo gestaron, porque igualmente van a estar en un choque o en un conflicto de creencias. Mariano, y eso es algo fundamental que me llama mucho la atención. Por una parte, el evento de sorpresa o de confrontar la vida como está cuando se tiene un hijo con discapacidad, por un lado. Y por otro lado, si son de diferentes culturas, diferente religión y diferente visión cosmogónica, ¿qué pasaría ahí? Eso es lo interesante. Ahí no hay un choque, fíjate, es interesante. Cuando hay una cultura diferente, no hay un choque, porque ellos tienen entonces ya toda una serie de creencias, como decía, que la comunidad acepta, que toda su comunidad acepta y que toda su comunidad camina en base a eso. Entonces las explicaciones las tienen y son aceptadas por toda esa comunidad a través de su curandero. Sí. El curandero oficial que maneja todo este tipo de aspectos. Pero es interesante, el curandero entonces termina aceptando en un momento dado, es la autoridad. Sí. El curandero termina siendo la autoridad, no la comadre, no la amiga, no el de al lado, sino el curandero. Entonces el curandero finalmente dice, hasta aquí llegó el poder, mi poder de curar. Ahora entonces tienes que ir con un médico de bata blanca, así les llaman. Uno de bata blanca, dicen, hasta aquí. Eso es lo interesante, fíjate. Entonces, los curanderos que no están inmersos en una cultura indígena propiamente, no tienen entonces esta capacidad de diferenciar adecuadamente, o no, bueno, no digo que todos, pero no suelen tener este tipo de habilidades, porque entonces tratan de curar, pero curan en base a creencias, y creencias como, por ejemplo, fíjate, aquí está lo interesante, te paso un gallo o te paso un huevo, y entonces ¿es bueno o es malo? Pues es la creencia que dice el curandero en ese momento. Pero una interculturalidad, es decir, en una cultura indígena, el pasar un huevo, el pasar un gallo va a ser lo mismo para todos. No hay como que yo creo esto y tú crees lo otro. Aquí todos creemos lo mismo. Bien, vamos a ir a un siguiente corte comercial, amigos y amigas. Estamos escuchando el programa Más de Uno.
Son las 7:49 hora del centro, continuamos en vivo, más de uno, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz, Oscar Orlando Peña Aguayo, en cabina el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros. El tema, la relación de pareja después de la llegada de un hijo con discapacidad. Quiero hacer la aclaración, amigos y amigas, que el tema tomó el rumbo de la línea de las creencias, de la línea de los curanderos, de la línea entre la creencia mágico-religiosa y por otra perspectiva la visión de la ciencia. Y yo con toda la intención he continuado apoyando esta línea de la creencia mágico-religiosa, porque es un problema muy frecuente en donde de repente muchas parejas se quedan atoradas en un solo concepto. Mariano me comentaba ahorita fuera del aire que por dónde le estábamos dando. Dije, me encanta la línea porque nunca habíamos hablado de esta parte mágico-religiosa. Entonces, Mariano, continuamos con el tema. En el segmento anterior nos quedamos con esta visión donde el chamán o el curandero, o no sé si en un momento dado el maracame, dice, hasta aquí llegó mi poder. Tienes que ver ahora al curandero de bata blanca. Exacto. De hecho, fíjate que es interesante, dado que ya estamos en este tema, y van a disculpar, pero ahora pues no vamos a psicologizar esto, o psicoanalizar, aunque para el interesado diremos lo de siempre, así brevemente, que todo tiene que ver con la autoestima, nuevamente con la autoestima, la valía que cada quien siente de sí mismo, la posibilidad que se da de hablarlo abiertamente con la pareja y tratar de explicarlo y tratar de encontrar soluciones a través del médico, a través de la gente que puede tener un conocimiento, voy a decirlo así, occidentalizado. Y bueno, eso es otro punto y retorno entonces a este aspecto. En relación a las culturas indígenas, Rolando, es interesante ver cómo hoy en día ellos tienen su cosmogonía. Su cosmogonía quiere decir su explicación del mundo, su explicación de la vida a través de diferentes conceptos. La mayor parte de ellos los consideramos de tipo religioso, mágico, religioso, pero dentro de su cultura muy respetable. Un poquito quiero que lo conozcan. Ustedes dirán, pero ¿por qué? Imagínense ustedes, y eso es algo que a veces yo me pregunto, ¿qué piensan ustedes? De repente estamos aquí en el México previo a la invasión hispánica, y fíjense cómo lo digo, invasión, porque es la conquista, no, eso fue una invasión, invadieron. Los europeos, en este caso españoles, llegan e invaden nuestra América, y en nuestra América existían toda una serie de culturas indígenas. Estas culturas tenían igual una explicación del mundo a través de una cultura de tipo, explicaciones mágico-religiosas. Le llamamos una cosmogonía, es decir, una serie de dioses que explicaban el nacimiento del día a través del sol, el oscurecimiento a través de la luna, la madre tierra, el agua, la vida explicada a través de la fertilidad de la tierra y del agua. Y toda una serie de cosas que ahorita no me voy a introducir. En fin, ellos adoraban, y voy a decirlo de esta manera, a un dios, Quetzalcóatl. Imagínense usted que de repente ellos creen que el dios más importante para ellos, el creador y el que llevaba el origen, era una serpiente emplumada. Para ellos era eso. El dios Quetzalcóatl lo explicaban o lo colocaban como una serpiente emplumada. Y tiene su razón de por qué una serpiente y por qué con plumas, pero no voy a entrar en ese tema ahorita. De repente vienen los invasores europeos, españoles, y dicen, tu serpiente emplumada, tu Quetzalcóatl, no vale, ese no sirve de nada. Lo que sirve es una persona que está, o que se lo clavaron y lo pusieron en una cruz. Ese es el buen Dios, ese es el que tú ahora vas a adorar, y te vas a hincar y vas a orar. Imagínense qué duro y qué difícil para una persona. Es algo así como si ahorita usted, y hoy quizá puede entender los conflictos entre musulmanes y cristianos, allá entre los judíos en especial y los musulmanes, o conflictos religiosos, porque de repente viene alguien y te quiere imponer una religión.
o tú le quieres imponer a otro. No sé si esto los lleve a tratar de entender. Imagínense que alguien te dice ahorita, ¿sabes qué? Tu Jesús no existe, tu Jesucristo no existe, tu Dios en la cruz no existe, y ahora lo que existe es otro tipo de Dios que yo te voy a imponer. Y no voy a decir ahorita cuál, simplemente imagínese el que usted guste, ¿no? Imagínese cómo se va a sentir usted cuando le dice, ¿cómo que Jesús no existe? ¿Cómo que la cruz no existe? ¿Cómo que esta representación que tenemos no existe? Usted va a poner el grito en el cielo. Sí. Imagínese lo que va a sentir. Bueno, eso es lo que le hicieron sentir a nuestros antepasados, justamente, a nuestros indígenas, a nuestros padres, nuestros abuelos, lo que usted guste, tatara antecesores, nos hicieron eso. Eso fue lo que nos hicieron, nos quitaron nuestra cultura, nos quitaron nuestros dioses, nos hicieron que los repeliéramos y nos impusieron otros. Bueno, desde esta perspectiva entonces, usted puede entender ahora que hay indígenas, hay grupos indígenas que lograron defenderse y lograron mantener sus dioses, mantener su cultura a pesar de los invasores, a pesar de los mestizos que somos nosotros incluso. Y por eso entonces tenemos ahí rarámuris, huicholes, yaculas, no sé, los que ustedes quieran, toda una serie de ellos. Entonces ellos entienden el mundo de una perspectiva diferente y tratan de explicarlo también desde una perspectiva diferente y procuran dar soluciones desde esa perspectiva que ellos tienen. Entonces, para no entrar en un choque, en un conflicto, por eso se le llama interculturalidad, es decir, tenemos que entrar a la comprensión de la cultura, ellos entrarían a la comprensión de nuestra cultura y desde esa perspectiva tratar de ver qué podemos tomar que nos enseñe y nos permita, por ejemplo, el respeto a la naturaleza. Creo que se da mucho mejor en las culturas previas al hispanismo, prehispánicas le llamamos, previas a la invasión, es cuando podemos entender mejor esta comunión con la naturaleza, lo que hoy le llamamos el ecologismo, ¿no? La ecología, ¿no? Uh-huh. Pues eso es algo prehispánico, por favor, dice uno. Eso lo teníamos ya en nuestros pueblos desde entonces, el respeto a la vida, a la naturaleza, el respeto al planeta estaba desde entonces, por favor, y eso lo tenemos en nuestra sangre porque viene desde nuestras raíces. Bueno, todo este tipo de aspectos, Rolando, tienen que ver con explicaciones hacia la situación de cómo podemos entender la vida y cómo podemos entender lo que pasa, me retorno al tema, a un individuo, a un bebé que nace con una discapacidad, con un problema. Mariano, vamos a ir cerrando nuestro programa de hoy. Reflexiones finales, por favor. Bueno, nos salimos un poco del tema, nos fuimos hacia otro aspecto, ya lo explicaste tú. Yo creo que lo que importa es tratar de comprender que entre mayor conocimiento podemos tener en relación a lo que sucedió en la gestación de nuestro bebé, en la gestación de nuestro hijo, podemos tener una mejor comprensión del asunto y por consecuencia estar mejor con nosotros mismos y con nuestra pareja, unirnos de una manera más acertada y más correcta, tomarnos de la mano y poder entonces dar una solución para que nuestro hijo, nuestro bebé que tuvimos con este problema, con el problema pueda tener dentro de cualquier cultura diferentes posibilidades de mejoría. Si es dentro de una cultura indígena, tener la parte que los indígenas pueden proporcionar como algo bueno, algo adecuado, y si es dentro de la cultura occidental, lo que los médicos de bata blanca, dirían ellos, pueden aportar. La cuestión es de que a mayor conocimiento, mejor comprensión del asunto. Mariano, qué bueno que acaba de mencionar esto. A mayor conocimiento, mejor comprensión del asunto y el respeto a la diferencia creo que nos va a engrandecer. Pero sí siento y creo y pienso que es fundamental buscar en la medida de lo posible la respuesta a el por qué pasó lo que pasó, por qué nuestro bebé está como está. Porque muy frecuentemente, lógico, en la capacidad de cada quien va a decir, es que el problema es la mujer, es que el problema es el hombre. Entonces de repente si una autoridad médica dice fue fulano sutano, médica o mágica, religiosa, de repente puede haber como una sensación de que algo está mal en la relación de pareja cuando tal vez es todo lo contrario. Ojalá un día retomemos el tema. Mariano, tema, teléfono de contacto. Cómo no, voy a dar el celular, el día de hoy es el 333-588-6000. ¿Otra vez? 333-588-6000. Mariano, muchas gracias. A ti, Rolando. Mi querido
Arturo, gracias. Gracias, Don Ají, gracias. Chuy, en la imagen, en la producción Rosy Muñoz, el de la voz Oscar Rolando Peña Aguayo, Don Mariano y Rolando, nos vemos. Y nos sentimos.